Muy buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Jiménez Vanegas. Esta es la materia de ecuaciones diferenciales. Vamos a tomar uno de los talleres y a explicar pues cada una de las del desarrollo de los puntos. Entonces, vamos, lo primero es sacar esto un poquito para que nos deje ver el caso. Bueno, tenemos la ecuación y' igual a y por cotangente de x. También esta ecuación es igual a decir, pues el y' va a ser igual a de y de x por y, pues igual a y más cotangente de x. Esta ecuación tiene esta forma, pero eso, es lo que no, eso no nos lo están preguntando en el taller. Nos están diciendo que le demos el grado, indiquemos si la ecuación es diferencial, si es ordinaria, si es lineal o no es lineal. Entonces vamos a decirle editar edición para nosotros poder analizar. Bueno, entonces la ecuación a analizar, si lo aumentamos un poquito, no tanto, un poquito. Entonces ya sabemos que la ecuación a analizar es y' igual a y por coseno, por cotangente de x. Entonces la ecuación una vez analizada es diferencial, es ordinaria, lineal, orden 1 o de orden 1 lineal. ¿Por qué la ecuación es ordinaria? ¿Por qué? Porque solo aparece una variable independiente x. Esa sería la variable independiente, porque pues ya sabemos que la dependiente es y, tenemos solamente una variable independiente x, no tenemos z, no tenemos otro valor, pues otra variable independiente. Conclusión es ordinaria, si tenemos solo una variable independiente. También la ecuación es de orden 1. ¿Por qué? Porque la derivada mayor es de orden 1. ¿Cómo así? El y' es solo una derivada, es como decir, de y de x solamente, y no está elevado el diferencial al cuadrado, al cubo, pues segunda diferencial, tercera diferencial, cuarta diferencial, no elevado, sino la derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, nada, es la primera derivada con respecto de y con respecto a x. Como tenemos una sola y', es de orden 1. Es lineal, ¿por qué? Los coeficientes solo dependen de la variable independiente x y la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado. Entonces es lineal. No tiene una elevación de x al cuadrado, x al cubo, a la otra potencia, sino que está elevada a la 1. También la variable independiente está elevado a la 1, entonces no tenemos sino la x está pues a un exponente 1. La y también está a un exponente 1 y fuera de eso pues esta derivada tampoco pues tiene segunda ni tercera derivada, ni está elevado a nada. Conclusión, son de primer grado. Entonces por eso es lineal, porque son de primer grado esas variables. Entonces ya sabemos como conclusión, y' es igual a y por cotangente de x es una ecuación ordinaria, solo aparece una variable independiente, de orden 1, la derivada mayor es de orden 1, y' nada más. Ecuación diferencial lineal, ni la variable independiente, ni la variable dependiente, y, ni la derivada son de más de primer grado. Este sería pues el primer ejercicio. Bueno, no podíamos coger, digamos, a indicar en un segundo ejercicio si era o no, digamos, diferencial, ordinaria, de primero o de segundo orden, sino que la idea del segundo punto era explicar que teníamos pues la ecuación del punto pues del punto B. Aquí pues sí nos dicen que la
digamos, calculemos pues qué tipo de ecuación es, pero no se puede explicar este segundo punto porque pues nos pedían en un punto de cada uno de los puntos, pues de cada uno de los puntos del ejercicio. Vámonos con este segundo punto, donde nos dice que tenemos esta ecuación de y de t es igual a menos y al cuadrado de t, pues o y al cuadrado. La ecuación tiene esta forma. ¿Cuál forma? F de 1 por G de 1 por Y'. Eso es Y'. Y esta también pues tiene la forma F de, o sea, una función 1 por otra función de Y, pues una función de T por una función de Y por la derivada de Y en este lado de la ecuación. Mientras que aquí tenemos a una segunda función por de t por una segunda función elevada al cuadrado de t, perdón, de y. ¿Qué pasa? Que esto puede ser un 1, aquí adelante sería un 1, que multiplica a otro 1, que es esta otra función que no vemos ahí, por la derivada. Cualquier cosa por 1 pues da la misma cosa. Es como si yo cogiera esto adelante y 1 por el 1. Y aquí pues tampoco tenemos la función 2, se supone que también puede ser un 1. ¿Por qué? Por la función de y al cuadrado. Aquí vamos a hacer como una especie pues de sustitución. Miren que la tenemos acá. Ah, bueno, aquí hay una connotación y es que tenemos un menos. Entonces podemos decir que este 1 puede ser negativo acá. ¿Qué tenemos en cuenta nosotros? Entonces vamos a sustituir términos para saber si cumple la forma. Entonces f de la función 1 de t, 1, la función g de 1 de y puede ser un 1. La función f2 puede ser un 1 y la g está elevada pues al cuadrado. Perdón, va a quedar en el video. Entonces ahora no sabíamos, de pronto equivoca porque es menos 1 esta función. Esta función es menos 1. Pero acá hacemos toda la sustitución de, digamos, de los términos. Acá pues ya sabemos que este tipo de ecuación podemos hacer que esto lo podemos pasar a dividir, que es lo que podemos hacer acá, ya que está multiplicando a las otras términos pues de este lado de la ecuación, lo podemos pasar a dividir y esto también lo podemos pasar a dividir. Este g de 2 lo podemos pasar a dividir. Entonces vamos a hacer ese proceso y se pasa pues a dividir. Bueno, lo otro, dividimos ambos miembros por g de y. Mire que aquí pues nos quedó obviamente g de 1. Aquí nos quedó f de 1 abajo, ¿cierto? F de 2 x una función de x, f de 2x, y podemos decir que vamos a dividir ambos miembros por g de 2x, de g de 2y, que es lo que vamos a hacer pues acá. Entonces, dividamos ambos miembros de la ecuación en g de
y, pero g de 2y ya sabemos qué es esto, ¿cierto? Ya sabemos que g de 1y es un 1. Sabemos que g de 2y es y al cuadrado de t, pues o y al cuadrado. Ya sabemos que f de 1t es 1. Y así pues sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues después de que eso lo dividamos ambos miembros de la ecuación por y al cuadrado, nos daría esto, que nos queda la diferencial de y de t sobre y al cuadrado es igual a menos 1. Pues si reemplazamos todos los términos, si yo tengo 1 y 1 y tengo pues 1 sobre 1, de todas maneras voy a tener pues esta división, que es el diferencial sobre y al cuadrado igual a menos 1. Con esto hemos separado t y y. Sí, porque es que ya lo tenemos separado pues del término. Creo que acá, acá podemos, bueno, más bien subimos y decimos que separamos t y y. Ahora multiplicamos también ambos lados de la ecuación lo que nos había quedado, esto aquí, de y de t sobre y al cuadrado de t menos 1. Esto lo multiplicamos las dos partes de la ecuación por dt, el diferencial de t, tanto este lado de la ecuación como este lado acá de la ecuación. Pues menos 1 por dt es menos dt. Y si tenemos de y de t por dt, tendríamos que decir que dt se cancela, pues un dt que multiplica y dt que divide se pueden cancelar y me queda desde arriba, y obviamente acá abajo pues ya el cuadrado de t. Tomamos la integral en ambos lados, podemos integrar esto que ya tiene pues su diferencial, 1 sobre y al cuadrado con respecto a y, y esta parte que tenía el dt pues es un menos 1, lo vamos a integrar, y esta parte también. Entonces, tomamos estas integrales así. 1 sobre y al cuadrado, pues la integral es menos 1 sobre y. Y esto nos queda pues menos 1 porque el menos se saca. También acá pues puedo sacarlo, pero da lo mismo porque quedaría un solo exponente acá. Pues se baja este menos 1, me queda en 1, ¿cierto? El exponente, si lo integro este exponente me queda en 1, y bajo n menos 1, o sea este es el n, menos 1 da 1, 1 por y pues da y este se puede sacar tal cual. Entonces vamos a colocar que aquí pues ya sacamos el 1, el integral de dt, la integral de dt es t, en ese caso menos t, pues la constante y menos t sería la integral. Ya tenemos una ecuación ordinaria con una incógnita. La solución sería y igual a y de t igual a y de 1, perdón, es igual a y de t igual a 1 sobre la constante por t, porque aquí estamos como invirtiendo. Miren que aquí estamos como invirtiendo la posición, lo que nos daría igual a 1 sobre la constante más t. Daría la solución. Pues nos gustaría como exponerles un tercer ejercicio, pero pues el video es de aproximadamente 15 minutos. ¿Por
porque aquí pues hicimos otros desarrollos en el taller, pero teníamos que indicar pues o hacer la exposición de uno de los puntos, digámoslo. En ese caso pues hicimos dos porque el primero es muy corto, como para que nos diera los 15 minutos. Bueno, aquí pues también sustituimos antes de terminar, me he olvidado que sustituimos pues por el valor para llegar pues a esta conclusión, porque aquí pues después de integrar ya nos queda despejado y nos quedaría solamente una ecuación que sería la y, porque yo puedo pasar esto acá a multiplicar y entonces pasaría esto a dividir, que haría constante o menos t más la constante pasa acá a dividir y esto quedaría multiplicar. Esto a dividir allá a multiplicar, entonces realmente nos quedaría, y si lo pasamos de lado, pues de todas maneras nos quedaría una y positiva, pues positivo cada lado de la ecuación y se intercambiaría. Por eso es que decimos que la y sería igual a 1 sobre C1 más T, porque mire que esto pasó para abajo, esto pasó para arriba, y si invertimos los términos o multiplicamos a los dos términos por 1 para poderlos volver positivos, se volverían positivos. Agradezco mucho la atención.